Aquí estamos en Solidaria TV, Radio Solidaria. Les habla José Luis Sant. Una vez más en el tiempo de tertulia con todos ustedes. Tenemos por delante 50 minutos apasionantes. Hoy con un tema, como siempre, de mucha, no actualidad, porque eso pertenece al mundo de las noticias, pero sí de mucha enseñanza y de profundidad. Un tema que nos va a traer equilibrio sobre lo que es la palabra de Dios, lo que es el Espíritu Santo, las manifestaciones del Espíritu Santo y lo que es la sujeción de todas ellas a la obediencia de la palabra de Dios, a la doctrina de los apóstoles. Un equilibrio que es necesario en nuestro tiempo, un equilibrio que ha sido necesario en el comienzo de la Iglesia, especialmente en todos aquellos que nos movemos dentro del área pentecostal, que estamos abiertos al bautismo del Espíritu Santo y a las manifestaciones de los dones. Y este ha sido un tema que, como siempre, ha preparado y vamos a desarrollar con nuestro hermano y amigo Pastor Carlos Reyes. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, José Luis, agradecido a Dios por este tiempo, y precisamente la introducción que has hecho es un poco la motivación para este tema. ¿Por qué? Porque bien has dicho, en el mundo pentecostal, dentro del cristianismo, hay diferentes movimientos, y dentro del mundo pentecostal carismático al cual pertenecemos, hay algunos desvíos o hay algunas interpretaciones incorrectas que, por ejemplo, dejan de la palabra de Dios. No digo que la dejan de lado, pero por el hecho de que me guía el Espíritu o el Espíritu me guía, y dejamos la palabra de Dios de lado, o no estudiamos y no profundizamos en la palabra de Dios como debería. Y no estoy diciendo que todos los pentecostales hagan eso, simplemente que tenemos una tendencia un poco a hacer eso, ¿no? Y vuelvo a repetir, no todos, y que precisamente el propósito de hoy es encontrar que hay una relación muy directa a el hecho de ser llenos del Espíritu Santo, porque hay algunos que dicen, para ser lleno del Espíritu Santo tienes que ir a determinadas reuniones, que alguien te ore, que alguien te unja. Y yo no digo que no pueda suceder algo, pero principalmente y básicamente hay una correlación entre la palabra de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. Sí. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a Juan. Hoy vamos a ver las enseñanzas del apóstol Juan, mejor dicho, vamos a ver cuáles son las enseñanzas de Jesucristo que dejó registrada el apóstol Juan. Entonces son enseñanzas del maestro, no de un apóstol siquiera, del maestro. Juan capítulo 14, versículos 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y stop. Porque ahí hay... Ahí hay mucha madeja, mucha miga. Sí. Entonces tenemos el amor a Dios y guardar los mandamientos. Y la palabra sí, que es una palabra que marca un condicionamiento. Y la condición es que el amar a Dios se manifiesta en guardar los mandamientos. Pero para guardar los mandamientos hay que conocer los mandamientos. Exacto. Entonces, el amor de Dios se expresa en guardar los mandamientos, no en cuestionarlos, porque hay algunos que dicen, no, pero porque lo he hecho yo. Estos mandamientos, estas cosas que dice el Señor era para el siglo I, pero yo soy joven, estamos hablando en el siglo XX, con 24 años cuando conocí al Señor. Esto no es para mí, esto es algo, hay que adaptarse. No, el mandamiento de Dios no es gravoso y no es atemporal, no se rige para determinado tiempo, es para siempre. Porque es el pensamiento de Dios y el plan de Dios. Entonces, si yo amo al Señor, guardo sus mandamientos. Y por otro lado, no puedo ser de aquellos que dicen, no, yo amo a Dios a mi manera. A mi manera lo cantaba Frank Sinatra como nadie. Que eso es una canción y nada más. Nada más. A Dios, el verdadero amor de Dios se manifiesta en la relación con la palabra. ¿Y cuál es esa relación con la palabra? Como
tú bien dijiste, para poder guardarla, para ponerla por obra, enseña la Biblia, tengo que conocerla. Entonces, en mi relación con el Señor, si no le doy sitio a la palabra, al estudio, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella hallaréis la vida. Escudriñarla es algo más profundo e interesante que el solo hecho de leerla. Es leerla con el propósito de encontrarle el sentido. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Con el deseo de aprender, de guardarla. Exacto. Entonces, ahí es, si amo al Señor, me tiene que nacer eso. Y lo voy a poner ejemplo, y voy a poner un ejemplo que todos vamos a conocer. Es, tú amas a tu esposa. Hombre. No vamos a ponerlo en duda. Ahora, como amas a tu esposa, cuando ella quiere hablar y necesita hablar, ¿qué haces? Le dices, no me molestes, no me hagas perder el tiempo. No dices eso. Porque eso no es amor. El amor hace que uno tenga interés le pone interés a lo que el otro tiene para decir. Si amo a Dios, tengo que poner interés en lo que Dios me quiere decir, en lo que Dios me quiere enseñar. ¿Y cómo me lo dice y cómo me lo enseña? En primer lugar, por la palabra revelada, por la palabra. La Santa Biblia. Exacto, porque Dios se revela, o sea, se muestra a sí mismo por la palabra. Él no se contradice. No, exacto. Entonces tenemos que, si amo verdaderamente a Dios, tengo que tener, o tiene que nacer en mí un ferviente deseo de conocerle, principalmente por medio de su palabra. Totalmente, totalmente. No hay otra manera. Además es que Jesús llegó a decir, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Son importantes. Un día dejará de existir todo lo que conocemos, todo lo que vemos, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Eso es. Entonces, continúa, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si amo a Dios y guardo sus mandamientos, la oración de Jesucristo al Padre es que nos dará otro consolador, la palabra paracletos. La palabra paracletos, que significa el que aboga, el que intercede, el que habla del Espíritu Santo. Sí. Habla del Espíritu Santo. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Está bien que ore alguien por ti, que participes, que te unjan con, mira, lo que tú quieras. Pero hay una manera de ser lleno del Espíritu Santo, es que cada día que abres la palabra para leerla, para escudriñarla, mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Amén. Entonces el espíritu de vida de esa palabra viene sobre ti, te llenas de ese espíritu de vida. Porque la Biblia es un libro espiritual y detrás está la inspiración del Espíritu Santo, que viene de parte de Dios. Entonces, continúa. Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, hace una diferencia entre el mundo y los hijos de Dios. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque no ama a Dios y no guarda su palabra. Pero los hijos de Dios sí deberían. Sí deberían hacerlo. Ahora, todos sabemos que usamos, o generalmente la gran mayoría usamos la Biblia, la Reina Valera 1960 en general. Sí. La primera Reina Valera, no sé, fue traducida, viene en los originales de la Biblia, el Antiguo Testamento en hebreo antiguo y arameo, el Nuevo Testamento en griego antiguo, fueron traducidos al griego todo, después al latín, y del latín se tradujeron los diferentes idiomas, entre ellos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no me acuerdo si en 1500, no sé cuánto, sí, lo han hecho. Entonces viene de una traducción de una traducción. Ahora, con
las posibilidades que brinda toda la tecnología actual, hay gente que ha hecho una traducción directamente desde los originales, ¿no? Y en una de estas traducciones, que a mí particularmente a veces la consulto porque me trae un poco de luz, que es la traducción del lenguaje actual. En Juan capítulo 14, en el versículo 17, léelo por favor. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir al Espíritu, porque no le ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. ¡Wow! Aquí habla el mismo versículo de una manera un poco más sencilla y comprensible. Abre el foco. Abre el foco, exacto. Entonces dice, hablando del Espíritu Santo, que Él nos enseñará toda la verdad. Por medio de la palabra, ¿no? Pero los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu. Hay un impedimento del mundo a recibir el Espíritu. ¿Por qué? Porque tienen su foco, tienen su atención, todo su corazón en este mundo. La Biblia dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Allí estará tu corazón. Y lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que manifestamos? ¿Qué es lo que decimos? Todo eso, hay algunos que dicen, es que eres demasiado fanático, eres demasiado religioso. Lo que abunda el corazón habla la boca. Habla la boca. Si estás todo el día hablando de fútbol, hablando de cine, si estás todo el día hablando de determinadas cosas, es porque allí está tu tesoro. Pero si además todo tiene un equilibrio. Vamos a ver, ahora España va a jugar la Copa Davis y hay una cosa tremenda, que es la despedida de Rafael Nadal, uno de nuestros grandes deportistas. Muy bien. Gracias por lo que ha hecho Nadal y todo. Ahora, Nadal pasa, ¿en qué ha afectado eso al mundo? ¿En qué afecta a la salvación de la gente? ¿En qué afecta a la libertad espiritual de la gente? ¿No? En nada. Hay que ponerlo en su lugar, que es un deporte, un entretenimiento, y tiene su lugar. Pero lo importante no es el deporte, las cosas espirituales. Exacto. Ahora, aquí dice, los que no creen en Dios, estos son los no creyentes. Pero el problema es cuando los que se dicen creyentes tienen las mismas actitudes que los no creyentes. Porque entonces estamos perdiendo la perspectiva de lo que es ser cristiano y la importancia de la palabra de Dios. Entonces, hay muchos creyentes que no pueden recibir el Espíritu Santo porque verdaderamente tienen su vida llena de otras cosas, porque han puesto el foco de su vida en otras cosas. Claro. En el mundo. Ahora, te voy a compartir, y ya los que nos siguen a través de Solidaria TV, Radio Solidaria y las redes sociales, porque son muy importantes, me habrán escuchado muchas veces de este versículo, porque fue el que marcó mi vida y me cambió la perspectiva y me hizo centrar. Porque hay algunos que dicen, no, yo con el diablo no quiero nada. Y yo era uno de esos. No, yo con el diablo no quiero nada, pero tampoco quiero ser fanático. Y la Biblia dice, el que no es conmigo, es contra mí. El que no amontona, desparrama. ¡Wow! Fíjate, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Este versículo me cambió la vida y espero que le cambie la perspectiva a muchos que de repente no están con su corazón puesto en el reino de los cielos, 100%. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo. La gente que anda en delitos y pecados sigue la corriente de este mundo. Y hay muchos cristianos que siguen la corriente de este mundo que te lleva a los delitos y pecados. Y muchos dicen, pero yo no peco, yo no. El que sigue la corriente de este mundo, más tarde o más temprano, terminará pecando. Sí. Más tarde o más temprano.
o más temprano. Sigue, por favor. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme, o sea que tiene la forma, que tiene el molde. No sé si fue la semana pasada que comenté, hace poco estuve en una reunión de jóvenes, entonces, para explicarles esto, Sí, la semana pasada. la semana pasada, de una forma gráfica, resulta que hablaba de una sandía. ¿Quién no le gusta una sandía bien fresquita, no? Sobre todo cuando hace mucho calor. Entonces, le mostré cómo una foto de una gente que, una sandía que estaba creciendo, le puso un molde de plástico del formato de Buda. Con el formato de Buda, ¿no? Y de tal manera que la sandía siguió creciendo y se amoldó al molde ese. Y terminó siendo una sandía con la forma de Buda. Una sandía que perdió toda su esencia, de tal manera que es para reírse, pero a todos los que le pregunté nadie se comería esa sandía. De la misma manera es lo que se dice, es conforme, o sea, que vas desarrollando tu vida con ese molde, esa forma, ese molde. ¿Y esa forma y ese molde de quién es? ¿Del diablo? Pero léelo, por favor. Ay, perdona. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando específicamente de Satanás. Cuando yo entendí esto, se me fue toda la tontería porque dije, no puedo andar con la tontería y decir que amo a Dios. No puedo. Por lo tanto, no puedo ser lleno del Espíritu Santo. Por más que en alguna reunión, como me ha pasado, venga alguien y te caigas y te rías, que son manifestaciones que, bien, no las voy a cuestionar, pero voy a cuestionar la profundidad de la utilidad en la vida de una persona si sigues caminando conforme al príncipe de este mundo. Primera Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No deja lugar a dudas. Es clarito el texto. Más, es clarita la más palabra. claro imposible. El mismo apóstol Juan, ya no hablando de las enseñanzas de Jesús, sino trayendo la revelación por el Espíritu Santo, dice, no ames el mundo, porque si amas el mundo, es imposible que el amor del Padre esté en ti. Entonces, si amamos al mundo, no podemos amar a Dios. Si amamos a Dios, indefectiblemente el Espíritu de Dios nos llevará a aborrecer las cosas de este mundo. Pero no es que a mí cuando yo ingresé en el camino del Señor y la gente me decía, pero ahí te lavan la cabeza, te cambian, te comen el tarro o el coco, como quieran decirlo en cada zona, en cada país. Allí que no te dejan, no te permiten. A mí nadie me prohibió nada. Yo entré del mundo del rock and roll con una melena hasta la... ¿Quién os hubiera visto, eh? Sí. Se asustarían algunos ahora viéndonos de cómo estábamos. Y a mí nadie me obligó a cortarme el cabello. A mí nadie me obligó a cambiar. Nadie. Fue el Espíritu Santo, porque como amaba al Señor, fui queriendo parecerme a Él, no a este mundo. Había algo en la palabra cuando la leías que te hacía repeler lo viejo, lo antiguo, lo que te había engañado y atado, en definitiva. Exacto. Entonces, por eso es imposible decir que yo consagro mi vida y estoy lleno del Espíritu Santo si no amo la palabra y no estoy lleno de la palabra. Una cosa va junto con la otra. Una cosa va junto con la otra. No nos engañemos. Es que Juan empieza así, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. O sea, hay una unión total, no se puede dividir. No se puede dividir. Indivisible. El versículo 16, por favor. Porque todo lo que hay en el mundo... O sea, cuidadito,
Cuidadito si amamos al mundo y deseamos y anhelamos y tenemos nuestro corazón puesto en las cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién gobierna este mundo? El príncipe de las tinieblas. No cabe otra. ¿Más claro? No se puede. No se puede. No se puede. Entonces, pero vamos a lo que dice la traducción del lenguaje actual en los versículos 15 y 16, por favor. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo. O sea, dice, no ames las cosas, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y aquí dice, lo amplía más y nos da más luz, como tú dijiste, abre un poquito más el foco. No pretendan ser como los pecadores del mundo. O sea, ¿en quién ponemos los ojos? ¿Ponemos los ojos en Cristo o ponemos los ojos en las luminarias de este mundo? Con todo el respeto que me merece Rafa Nadal, por ejemplo, por ser un gran deportista y una buena persona. Pero aún yo no puedo poner los ojos en él. Y lo digo porque tú lo nombraste. Sí. Y porque no creo que haya nada controvertido en él. No, o sea, siempre ha tenido una conducta dentro y fuera del campo Pero bastante equilibrada. No puedo poner mis ojos en él. Es que Rafa Nadal también es pecador como todos. Tengo que poner mis ojos en el Señor. Entonces, ¿y qué decir entonces de otros o otras personas, artistas, deportistas, empresarios, políticos? No puedo. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo. Sigue, por favor. Ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios, el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Es bien claro, ¿no? Hay que decir ahí, amén. No hay que agregar más nada. Qué importante que es que entendamos la palabra de Dios. Ahora vamos a Juan, capítulo 14, pero versículos 18 al 20. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesucristo aquí comenzaba a anunciar su muerte y que era necesario que Él se vaya para que venga el Espíritu Santo, ¿no? Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Conocer, el conocimiento, el Espíritu Santo nos dará ese conocimiento, pero para que nos dé ese conocimiento tenemos que tener primero la palabra en nuestras vidas. Es como un ordenador. El ordenador o te busca algo, tú pones en Google, por ejemplo, quiero saber tal cosa, buscar tal cosa, pero encuentra un buscador, encuentra lo que primero se subió a la nube, lo que primero está en los servidores. Si esa información no está en los servidores, no se puede buscar. De la misma manera, el Espíritu Santo nos da a conocer, nos da a entender lo que está escrito en la Biblia. Nunca va a darte a entender algo que está fuera de la palabra de Dios. Que ese es un peligro en el mover del desequilibrio, dejando a un lado la palabra y apoyándose más en los movimientos, manifestaciones o expresiones del Espíritu Santo. Exacto. Bueno, o en nombre del Espíritu Santo. Que ahí hay una diferencia. Cuando hacemos los énfasis ahí y dejamos la palabra revelada y nos quedamos expuestos a nuevas revelaciones, y ahí hemos visto cosas que han sucedido a través de la historia, sobre todo en el siglo XX y a lo que va del XXI. Hemos visto movimientos que han llevado a la gente a creer que hasta tenía que suicidarse. Bueno, de hecho, hasta ha habido movimientos que se han ido a los montes, se han vendido todos,
y han ocurrido cosas tremendas. ¿O quién no recuerda la gran matanza, el gran suicidio en la Guayana francesa de aquel predicador Jim Jones, que tenía sus revelaciones y arrastró un montón de familias a aquel lugar, y allí era espantoso ver las imágenes? Entonces, el conocimiento, el Espíritu Santo nos va a revelar todas las cosas, pero va a utilizar el conocimiento bíblico que tengamos para hacérnoslo entender y para que no nos desviemos y podamos entender, porque ahí estoy seguro que si la gente escudriñase las Escrituras, no hubiesen seguido a Jim Jones. No, porque además te levanta y dice, esto no es la verdad, esto no es la palabra de Dios. Exacto. Vamos a Juan capítulo 14, seguimos en el capítulo 14, versículos 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate, en menos de un capítulo, medio capítulo, es la tercera o cuarta vez que el amor de Dios y los mandamientos. ¿Qué énfasis que hace en eso Jesucristo? Porque va unido. Va unido. No, las cosas no están puestas porque sí. No. Sino que están puestas con un propósito. Jesús no tenía problema de verborragia. No tenía problemas de hablar por hablar. Entonces, cuando en pocos versículos, 3, 4 veces, hace una correlación entre amar a Dios y guardar los mandamientos, es porque evidentemente la materia de la palabra de Dios y guardarla, conocerla y guardarla y apreciarla, es algo importante para Dios. Muy importante. Y para nosotros. Un buen maestro, cuando quiere resaltar algo, lo repite para que los alumnos aprendan. Y él era el maestro por excelencia. El maestro de los maestros. Exacto. Entonces, sigue por favor. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez. Gloria a Dios. Otra vez. Escudriña la palabra. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Mira, cada vez que abrimos la Biblia para leer, escudriñar la palabra, la vida, el espíritu de esa palabra viene sobre nosotros. Cada vez. No es de vez en cuando, sino cada vez. Es como, a ver, te irradia. A ver si quizás esa es la forma en que podamos entenderlo. Cuando abres te expones al espíritu de la palabra, ese espíritu te irradia a ti todo el potencial de esa palabra, toda la fe de esa palabra, toda la sabiduría de esa palabra, todo el poder y la capacidad de esa palabra, te lo irradia a tu mente, a tu corazón, a tu ser. Entonces, volvamos a la palabra. Volvamos a tomarnos tiempo. Yo sé que la Biblia dice, el mucho conocimiento envanece, pero escudriñar no es conocer para envanecerse. Escudriñar es conocer porque anhelo conocer al Dios de esa palabra. La gente que va a leer la Biblia para conocerla solamente se equivocan. Hay que ir a la Biblia para que conociéndola obedezcamos y amemos a Dios. Exacto. Sí, continúa, por favor. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué interesante. Jesús mismo nos muestra que la palabra proviene de Dios Padre. Así que volvamos a la palabra. Ahora vamos a Juan capítulo 15, porque estos tres capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan son quizás de los
unas enseñanzas tremendas que a veces pasamos por alto en nuestras vidas, pero tendríamos que leerlos varias veces, estos 3 capítulos, para entender el propósito de Dios, ¿no? Del 1 al 3, lee, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que la palabra nos limpia. Amén. Como el agua. La Biblia habla del agua limpia, de la palabra, que limpia. Entonces, cada vez que leemos la palabra, nos limpia. Y también da el ejemplo, nos poda. En mi casa, en la casa que yo crecí, mi abuelo tenía la casa familiar. Había un patio grande y había una parra bonita, una parra y un limonero. Pero lo que más me gustaba era la parra, porque en verano daba una sombra preciosa, sí, y unas uvas ricas. Pero todos los años mi abuelo lo que hacía era podaba la parra. Y yo le decía, abuelo, ¿por qué haces eso? Cuando era pequeñito. Y mi abuelo decía, para que el año que viene crezca con más fuerza. Entonces lo que hace la palabra nos habla de las cosas que Dios quiere podar en nuestra vida para que crezcamos con más fuerza. Más fuerza. Pero si no leemos la palabra, no sabemos. No escuchamos la voz de Dios. Es como cuando tú eras niño, que pensabas que tu abuelo decía, está rompiendo sí, yo decía que lo está destruyendo todo. Yo pensaba que mi abuelo estaba haciéndole daño a la parra. Y eras un ignorante. Y era un ignorante, y por eso, cuando somos niños, pensamos como niños, hablamos como niños. Y actuamos como niños. Ignorantes. Entonces, pero mi abuelo con la sabiduría me decía que le estaba haciendo un bien a la parra, que era bueno para la parra. Entonces es bueno cuando Dios nos quiere hablar para podarnos en nuestras vidas, porque es para que crezcamos más fuertes y vigorosos. Que eso lo descubriste tú, volviendo a la realidad de tu familia, cuando llegó el tiempo y viste que todo estaba más verde, con más fruto. Cuando al año siguiente llegó la primavera y comenzó la vida de la parra a volver a crecer y a desarrollarse, y hubo una sombra preciosa y otra vez las uvas riquísimas. Entonces, cuando somos niños queremos que la palabra es un tropiezo, un impedimento, una equivocación, un error. Eso es la inmadurez, una pérdida de tiempo. Sí, ¿para qué voy a obedecer? No tiene sentido. No, es que yo lo escuché en el mundo pentecostal. ¿Para qué tanto leer la Biblia? Vamos a que el Espíritu nos guía, el Espíritu. Y además se apoyan en un texto bíblico del Nuevo Testamento, del final. No es necesario que nadie se enseñe nada, porque ya por el Espíritu, y no es verdad, está en otro contexto. Exacto. Está en otro contexto. Entonces, cuidado con esas enseñanzas hieráticas y equivocadas. Entonces, somos el pueblo de la palabra. Amén. Y si quiero estar lleno del Espíritu Santo, estaré tan lleno del Espíritu Santo como esté lleno de la palabra. No de conocimiento, sino lleno de la palabra. La palabra de Dios. Que la palabra esté en mi vida. Sea, como decía el apóstol Pablo, la llevo atada a la tabla de mi corazón. Que tenga vida dentro mío, que me hable, que me redarguya, que me enseñe, que las cosas que veo me lleven a la palabra. Es que ese es el fin del Espíritu Santo. Nos guiará a toda la verdad. Aún para orar. Mis palabras son la verdad. Aún para orar. Yo he escuchado a gente levantar oraciones totalmente equivocadas, que Dios no va a contestar nunca esas oraciones porque son equivocadas. Porque son contrarias al mandamiento de Dios. Entonces, no, pero yo oro. Y si oras equivocado, algo contrario a la palabra de Dios, Dios no va a responder. Un error es un error, aunque se haga con todas las buenas Exacto. deseos y buenas oportunidades.
es un error. Si es un error, es un error. Y yo sé que ahora mismo con esta palabra Dios está limpiando y podando a gente que nos está escuchando. Y este es el propósito, mi hermano. Que te dejes podar, que te dejes limpiar de costumbres y cosas equivocadas. Y que como pueblo de Dios volvamos a la palabra. Continúa, vamos a versículos, Juan capítulo 15, versículos 4 al 8. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Se repite 3 veces la palabra permanecer. Voy a volver a la parra de mi infancia. Con mi hermano jugábamos al fútbol y le pegamos un balonazo a la parra y bueno, todo, se caía alguna hoja, algunas uvas. Pero resulta que con el tiempo, cuando llegaba el tiempo de madurar las uvas, veíamos que un racimo maduraba bien y el racimo que estaba al lado, que parecía igual, llegó un momento que se quedó, no siguió creciendo ni madurando. Se estancó. Se estancó. Ahora, cuando tú te acercabas, te dabas cuenta que el pámpano, que es la ramita que está agarrada a la vid, a la rama, a la vid, estaba desgajada por ese balonazo. El pámpano que permanece fructifica. El que por alguna circunstancia no permanece, en este caso el balonazo, en otro caso cosas de la vida en lo espiritual, no lleva fruto, no fructifica. Porque se ha desunido algo. Pero el que está unido, ¿pero unido a qué? A mí, dijo Jesús. Y Jesús era el verbo hecho carne, la palabra, el logos hecho carne. Pero después sigue diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea que para llevar fruto tenemos que permanecer en Dios y que su palabra permanezca en nosotros. Esa es una clave importante. Por eso hay muchos que no crecen y no se desarrollan, porque la palabra no permanece. Es que a lo mejor hasta han ignorado la palabra a tal punto que les falta conocimiento, porque la Biblia habla de eso también. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No podemos ser ignorantes de la palabra de Dios. No, porque hablábamos, di el ejemplo de gente que le escuché hacer oraciones que dije, esto no lo va a responder Dios nunca, porque Dios no responde ese tipo de oraciones. Y aquí dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué diferencia? Pero hay que pedir conforme a la palabra de Dios. Porque en otro texto dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Porque pedís ¿Para qué? Para vuestros deleites. ¿Qué dice la palabra? Buscad primero el reino de los cielos y su justicia. Y todo demás será añadido. Entonces, la Biblia se interpreta sola. Es maravillosa. Y ahora, fíjate, hablábamos de un requisito que es la permanencia. Y este es otro requisito importante, permanecer en Dios, fiel a Dios y a la palabra. Santiago capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no. Estamos hablando, fíjate, pedir conforme a la palabra de Dios.
Pero pedir con fe. ¿Y la fe por qué viene? Por el oír. Y el oír, La palabra de Dios. palabra de Dios. Bien, sigue, continúa. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso es importante permanecer, ser constante, no inconstante. ¿En qué soy inconstante? Bueno, soy inconstante en aquellas cosas que no creo. Que en aquellas cosas que creo seré constante. Y por eso necesito alimentar mi fe. ¿Cómo alimento mi fe? Por la palabra. Por la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Si no alimento mi vida con la palabra, seré inconstante en todos mis caminos. Seré como la onda de la mar, que un día está arriba, otro día está abajo. O sea, el que está animado por algo y enseguida se desanima. ¿Sabes que este texto de doble ánimo, hace unas semanas, Dios me dio una palabra que compartí en una de nuestras iglesias? Y cuando yo llegué al griego que dice doble ánimo, el texto dice, el que tiene dos almas, una en las cosas de Dios y otra en las cosas del mundo. Ese es el inconstante. El que quiere tener parte con el mundo y parte con Dios. Entonces la palabra impide eso, porque la palabra te dice, no, hay un solo Señor, un solo Dios, y no podemos servir a dos señores. Y me trajo una luz tremenda cuando hablaba de eso, de dos almas. Porque el alma es el mundo de los sentimientos, sí, sí, de las emociones. Y no podemos, tenemos que tener una sola alma para Dios. Vamos a continuar, Juan, capítulo 15, versículo 15. 15 del 9 al 11. Sí, perdón. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Otra vez. Es una constante. Es una constante. Permanecer, amar, permanecer y mandamientos. Palabra. Es una constante. Cuando en la ciencia se estudia algo y hay una constante, la siguen los científicos porque saben que detrás hay un descubrimiento. Y eso es lo que debemos hacer. Has dado un ejemplo extraordinario para que nos demos cuenta. Entonces, que se ha abierto los ojos del entendimiento para que resplandezca la luz de esta verdad que tenemos, que amar a Dios, y ese amor se va a manifestar en ser constantes, en buscar su palabra. Y seremos llenos de su Espíritu Santo. Amén. Y en equilibrio. Y en equilibrio. Y ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morarán en nosotros. Eso fue lo que estuvimos viendo. Sí. La enseñanza de Jesús. Continúa, por favor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué impresionante. El propósito es que el Señor y nosotros nos gocemos. Una vida alegre, una vida limpia, una vida de vida. Sí. Ahora sí vamos a Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. O sea que el Señor se reveló a sí mismo por medio de Jesucristo, y ahora se revela a sí mismo a través de Jesucristo y por medio de su palabra, y nos da a conocer todas las cosas. Y cuando nosotros nos preocupamos de corazón en conocerle a Dios por medio de su palabra, hay un punto donde ya el Señor no te considera siervo, te considera amigo. ¿Por qué? Por esa intimidad que hay. Y qué precioso es, qué grande es la amistad. Qué grande es la amistad. Antes de entrar en antena hablábamos tú y yo sobre ese punto, ¿no? Ser amigos, tener amigos, donde puedas hablar con libertad, sabiendo que todo va a ir bien, que hay discreción, que hay ayuda, que no hay ningún interés. Qué grande es ser amigos de Dios.
Sí, fíjate. Y que Él nos tenga por amigos también. Dios nos quiere tener por amigos, quiere elevarnos a la categoría de amigos. Pero nosotros necesitamos ser de los que anhelen estar con Él y conocerle a Él, principalmente por medio de su palabra. Porque la amistad se fragua dándole tiempo. Exacto. Y para que yo pueda ser tu amigo, tengo que escucharte. Cuando, Carlos, necesito, mira, tengo que estar para escucharte. ¿Y sabes otra característica del buen amigo? A veces no te dice lo que tú quieres oír, sino lo que debes oír. Y eso es de agradecer. Sí. Eso es de agradecer. ¿Eso es el amor? Eso es amor. Lo porque otro te es... evita peligros y problemas. Exacto. Vamos a seguir. Oye, qué bonito es, ¿eh? Es hermoso. Juan 15, del 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesucristo estaba diciendo, el mundo me aborreció a mí, por lo tanto, a ustedes los va a aborrecer. ¿Y cómo puedo amar a Dios y amar al mundo si el mundo me va a terminar aborreciendo por amar a Dios? Es incompatible. Hay que escoger a quien amamos. Continúa, por favor. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí hay dos cosas. Primero, acordado de la palabra. Uno de los problemas es que cuando pasamos momentos difíciles, nos ponemos mal porque no nos acordamos la palabra que el Señor nos dijo. Y el Señor nos dijo que por causa de Él íbamos a ser aborrecidos del mundo. Entonces hay muchos cristianos que andan llorando por ahí de que pasan persecuciones y no estoy minimizando las persecuciones, perdón, pero entiéndame. Y es que nos estamos olvidando de que esto es lo que iba a ocurrir, que el Señor nos lo dijo. Por eso necesitamos ir a la palabra, porque la palabra nos lo va a hacer recordar. Y nos previene. Y nos previene. Entonces, cuando estés sufriéndolo, tendrás la consolación de Dios de que lo que estás sufriendo es como consecuencia de seguirle a Él. Que es parte del camino. Que es parte del camino. Porque hay movimientos espirituales de tanto espíritu que eso no puede entrar. Que todo lo que tú declares, todo tiene que ser. Bien, aquí dice lo contrario. Esto ya es una locura. Tendrán otra Biblia que no es esta. Exactamente. Tendrán otra Biblia que no es esta. Ahora, la otra cosita, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. La vuestra. Significa que yo, en este caso, no tengo autoridad para que me presten atención y se queden con lo que yo les digo, si previamente yo no soy el que presto atención. No sé si que... Sí. Si tú no oímos la palabra de Dios y la obedecemos, no tengo ninguna autoridad para que otros crean mi palabra. Exacto. Porque yo ya estoy desechando la palabra superior, que es la palabra de Dios. Lo has definido. Un policía tiene autoridad si está bajo la ley. Lo que dice la palabra de un país. La ley. Si él se salta esa palabra, no tiene autoridad. Y así pasa mucha gente. Hay mucho grito, pero poca autoridad. Vamos, qué bien que lo has definido. Qué bien que lo has definido. Juan capítulo 16. Vamos al tercer capítulo que no sé si podremos, pero lo haremos rápidamente. Del versículo 4 al 11. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad,
os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, hasta aquí Jesús le estaba diciendo que ellos hay cosas que no estaban entendiendo, pero ahora claramente le estaba diciendo que era necesario que Él se vaya para que venga el Consolador, el Paracletos, para que les dé el entendimiento, ¿no? Continúa. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bien, entonces tenemos que el Espíritu Santo nos tiene, es el que convence. Tú lees la palabra y el que te da el convencimiento de la palabra es el Espíritu Santo. Él nos redarguye de nuestros propios Claro. pecados. Entonces, vemos que la palabra y el Espíritu Santo trabajan juntos. No pretendamos ser llenos del Espíritu Santo sin tener en cuenta la palabra de Dios. Es que hay un principio bíblico claro, potente, inamovible, que es que Dios hay tres personas. Son tres: Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, no es una experiencia, es Dios. No lo podemos dividir nosotros, porque nunca han estado divididos, son uno. Lo han sido, lo son y lo serán. Exacto. Juan, y ya terminamos con esto, capítulo 16, versículos 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate, ¿Qué palabra? había cosas que en ese momento no se las podía decir porque no estaban preparados. O sea, porque el Espíritu Santo todavía no iba a estar con ellos como para que las fuesen a entender. Pero cuando Él se fuera, ahí iba a venir el Espíritu Santo y que nos iba a guiar a toda verdad y que nos iba a guiar, pero el Señor dijo, mi palabra es verdad. Nos iba a guiar a poder entender toda la palabra. Hay gente que dice, yo no leo la palabra porque me cuesta entenderla. Deja que el Espíritu Santo te la explique. Permítele, háblale al Espíritu Santo, Señor, enséñame lo que me quieres decir con esto. Que para eso fue enviado el Espíritu Santo. No fue enviado, por eso vuelvo a hablar de la relación entre la palabra y el Espíritu Santo. Una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo es enseñarnos la palabra, llevarnos a leer la palabra. Por eso es incompatible decir estoy lleno del Espíritu Santo y no tener hambre por la palabra. Es incompatible. Es incompatible totalmente. El Espíritu Santo te va a llevar a buscar la palabra para entender su obra, para que Dios te hable, para que tengas el entendimiento fluido, no entenebrecido, sino fluya el entendimiento de lo alto. Va todo unido. Va todo unido. Continúa, por favor. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esa es la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es una obra transformadora, pero es la obra que viene con la palabra. El Señor dijo que Él envió su palabra y los sanó. Y lo sanó. Porque la palabra de Dios es poderosa, es espíritu, es vida. Por lo tanto, volvamos a la palabra. Y aquellos que son que no creen en el mover del Espíritu Santo, quiero decirte que el mismo Espíritu Santo, la misma palabra, cuando tú la lees, te llevará a depender sí o sí del Espíritu Santo. Sí. Te llevará a creer sí o sí en la obra del Espíritu Santo. No hablo tanto de las manifestaciones. A algunos les podrá gustar más, les podrá gustar menos. Pero sí
en la obra real del Espíritu Santo en nuestras vidas y que Él va a utilizar la palabra para que creamos, para convencer, para limpiarnos, para podarnos, para hacer lo que Él tiene que hacer. Amigos de Solidaria TV, Radio Solidaria y redes sociales, una cosa queremos con humildad dejarles clara: el Espíritu Santo es Dios. No es menos que el Padre, no es menos que el Hijo, es igual. Pero hay una cosa también: no podemos dividir la palabra y el mover del Espíritu Santo. Tenemos que creer la palabra de Dios, porque la Biblia es la revelación de Dios para cada uno de nosotros. Y tenemos que aceptar un principio: van unidos. Nunca, nunca hay una manifestación del Espíritu Santo que venga de Dios que contradiga o anule la palabra de Dios. Todo está sujeto a su santa palabra. El cielo, la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Amigos, esperamos haberles bendecido. Carlos Riz, gracias por este tiempo. Un placer. Y esperamos que en el próximo tertulia también podamos traerles otro tema de bendición. Les habló José Luis Sant. Un abrazo, Dios les bendiga.